A continuación se presentará el trabajo de investigación de inseguridad ciudadana. Introducción. La inseguridad ciudadana es un problema que se ha incrementado y no lo hizo de forma paulatina. En los últimos años creció de una manera impresionante y esto afecta a la convivencia de la sociedad, ya que la violencia atenta contra la persona afectada y de manera psicológica para las personas que lo rodean. En esta investigación damos a conocer las diferentes maneras que ha llegado a afectar esta creciente ola de inseguridad, las manifestaciones de la inseguridad ciudadana y sus efectos en la población. Datos del proyecto. El nombre del proyecto es Estudio de Percepción Ciudadana del municipio de Coacalco de Berriozábal. El tema es Inseguridad y Delincuencia. El objetivo general del proyecto es conocer la percepción de desigualdad que tienen las familias en su comunidad y cómo ha afectado sus hábitos de comportamiento. Los objetivos específicos en cuestión de seguridad se reflejan en estadísticas del Estado de México. Percepción de seguridad que tienen las familias en su comunidad y su comportamiento. Llevar a cabo una investigación de las zonas que sufren mayor inseguridad. Identificar las razones de la inseguridad. Buscar soluciones de las razones encontradas. Implementar estrategias. Generalidades de la problemática. Antecedentes del problema. México es un país que a lo largo de los años se ha caracterizado por una falta de armonía entre su gobierno, sus leyes y su realidad. Esto se origina desde la colonia. En la ineficiencia de la burocracia española y las diferencias entre el marco legal y la aplicación de los criterios administrativos, parte de los problemas que se atribuían a la distancia entre la metrópoli y sus colonias, así como la distancia entre la Ciudad de México, capital de Nueva España, y los remotos asentamientos como Yucatán, Chiapas y el hoy sureste de Estados Unidos de Norteamérica. En consecuencia, no había una verdadera conexión entre las leyes y la vida real. Se expedían leyes para obedecer, pero no para cumplirse. Los castigos, controles u obstáculos que se aplicaban eran sumamente débiles. Y es por ello que en México el respeto de la ley no es una prioridad. En algunos casos, se ve la ley como un obstáculo para el progreso. Hay una frase muy famosa que refleja esta creencia: el que no tranza, no avanza, refiriéndose que la única posibilidad de mejorar el nivel económico, individual y nacional es pasando por encima de las leyes. Por lo tanto, en la cultura mexicana no es una primicia la obediencia de las leyes e instituciones que la representan. Después, México se liberó del yugo colonial y convirtió a una nación independiente. Por varios intentos de gobierno, unos federales, otros centralistas. Entre los centralistas están las 7 leyes constitucionales de 1835-1836 y las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843. Entre los federales están el Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. El Acta Constitutiva de Reforma de 1847 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. La Constitución de 1917 era una mala mezcla entre las leyes liberales de 1857 y las ideas socialistas que estaban en la bodega del siglo XX. Todos estos intentos terminaron en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, con una noción
de justicia social en la que el Estado prevé y protege a las clases desvalidas. Esta Constitución era una copia de la Constitución de Estados Unidos, de Norteamérica, una nación completamente diferente, formada por 13 colonias independientes. Se creó un sistema inexistente hasta entonces, la Federación. Asumía para sí una responsabilidad opuesta de árbitro imparcial del esquema liberal. Cada colonia cedía parte de su soberanía a un poder federal para que las representara, expidiera ciertas leyes generales. Con respecto a las leyes, estas muestran una tendencia a cambiar constantemente. Se ha experimentado largos periodos en los que ha reinado la arbitrariedad presidencial por encima de las leyes. Hasta el año 2000 se han realizado 440 enmiendas y adiciones que otorgan prerrogativas crecientes al gobierno en detrimento de los individuos, provocando una inestabilidad en el ámbito jurídico. Como explica José Manuel Suárez Mier, el gobierno desempeña sus obligaciones esenciales, como la seguridad física de los ciudadanos y sus propiedades, en forma de cada vez más ineficaz, lo que hace el Estado de Derecho pase a ser una cruel fricción. La permisión en diversas épocas de crear, por medio de artificios, reglas no escritas, acentúan este problema. Operar al margen de la ley se convierte en una parte reconocida y respetada del sistema, un sistema con una propia normalidad y doble código. Una cosa es la que dicta la Constitución y sus leyes y otra la que se aplica. En el Estado de México podía considerarse hasta el año 2000 como un sistema semiautoritario, a diferencia del autoritario. Este permitía un acceso mucho mayor al proceso de toma de decisiones. Los individuos que se tomaban, cambiaban, predecesores, era sabido comúnmente que muchos presidentes obedecían a las órdenes de aquellos presidentes que los habían puesto al mando. Asimismo, todo era regido por un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, por lo que este proceso era todavía más fácil. Esta estructura llevó a una situación donde el Estado era la fuerza todopoderosa de la sociedad. Esto provocó una centralización del poder ejecutivo, fenómeno conocido como presidencialismo. La fuerza del presidente existe a expensas de un poder legislativo y un poder judicial efectivos, igual que cualquier otra autoridad autónoma. Planteamiento del problema. La excesiva tasa de criminalidad genera una sensación de inseguridad que invade a la sociedad en general, no importando el nivel socioeconómico que éste ostente. Todos los días está presente el entorno de inseguridad, uno de los factores predominantes de las preocupaciones del público en general es el alto nivel delictivo que enfrenta la comunidad, la colonia e inclusive el país. Otro de los factores decisivos para aumentar la delincuencia es la inseguridad, es la falta de intervención institucional. Especialmente las medidas penales tradicionales no pudieron demostrar su efectividad en contra de la lucha del crimen. Ante este fenómeno, los propios ciudadanos han implementado, proteger y desarrollar medidas de seguridad, el comportamiento antisocial como la justicia de propia mano. No reduce, no es seguro, pero sí viola y otorga, entre otras palabras, podemos obtener justicia a costa de violar los derechos individuales.
Preguntas de investigación. ¿Qué porcentaje tiene dentro del país? ¿Qué tipo de inseguridad se presenta más? Dentro del aspecto político, ¿qué se está haciendo para combatirla? ¿Cuáles son los factores principales de la inseguridad? ¿Cuáles son las estrategias que hasta ahora se han llevado a cabo? Justificación. El impacto social. Se integraron conceptos sobre conflictos y conductas antisociales, hogares o víctima, con algún integrante víctima de robo y extorsión, misma que ha venido alternando con el tema de fuentes de consulta sobre la seguridad pública en la aplicación de la encuesta. En esta ocasión se tienen los resultados correspondientes al segundo tema de los temas. Impacto tecnológico. Es bien conocido que el aporte que brinda la tecnología en la solución de problemas del mundo real es significativo y ayuda a mejorar la eficiencia de los procesos que se lleva a cabo dentro de las organizaciones y la comunidad. ¿Cuál es la tecnología que puede servir como instrumento para la solución de problemas de inseguridad, así como el soporte que brinda a las actividades que se desarrollan cotidianamente, y en que han evolucionado gracias a la adecuada identificación de requerimientos y a los diseños o innovaciones que se han creado para solucionarlos? El impacto económico, la pérdida de bienestar asociada con una mayor mortalidad generada por los homicidios, teniendo en cuenta la heterogeneidad geográfica y demográfica de la violencia y la reacción entre la violencia y las condiciones y posibilidades de desarrollo. La relación entre la violencia y el desarrollo es compleja, ya que el crecimiento económico es posible en un medio de altos índices de violencia, pero al mismo tiempo, precisamente por esto la violencia resulta más costosa que en países con economías menos dinámicas. Pone freno a lo que en potencia sería un crecimiento aún mayor. Impacto ambiental. La pérdida de valores universales con la cual las personas que quieren tomar venganza o simplemente perjudicar a las personas a las que se les guarda algún rencor y que han llegado al medio ambiente al que hacer destrucciones naturales, como quema de bosques, caza de animales, maltrato y poner en peligro de extinción y algunas veces situaciones críticas en situaciones en zonas. Viabilidad de la investigación. En cuanto a la viabilidad de esta investigación presentada y tomando en cuenta la información y las incidencias en diversas fuentes gubernamentales, periódicos y fuentes de opinión diversa, logramos apreciar que diversos factores son los que se presentan para que la problemática siga presente y que tendría que poner un mayor empeño al detonante para minorizar esta situación. Vemos que deberá de ser un plan de acción de prevención para que la viabilidad de un panorama diferente sea posible. Diseño del marco teórico. Marco conceptual. La inseguridad como problema social. La situación actual del mundo, a raíz de muchos fenómenos como la inseguridad ciudadana, han acelerado grandes consecuencias de la calidad de vida de las familias, y con ello transformaciones en los hábitos de comportamiento y sus relaciones intrafamiliares. Aproximaciones al concepto de familia. Con respecto a la familia, la Constitución Política de Colombia menciona en el artículo 42, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla. Así se reconoce como primer reproductor de formas y valores del sistema social al que pertenece. Seguridad. Se refiere a la ausencia de riesgos que va desde campos de interés y análisis internacionales, pasando por la seguridad nacional, donde el Estado tiene principal interés y responsabilidad de resguardar hasta su sentido más restringido, restringiendo la seguridad humana, donde intenta proteger sus intereses y derechos fundamentales y desde luego su propia vida. El concepto ha sufrido grandes transformaciones tanto en la teoría como en la praxis, y a raíz de las diversas dinámicas mundiales se ha visto la necesidad
de adaptarse a ellas. Formulación de hipótesis o supuestos. Al no contar con una ordenanza municipal de seguridad civil, centrando en una convivencia social, la buena vida y la mejora de la calidad, habrá probablemente de asaltos, robos, homicidios, violencias, torturas, arrache, etc. y otros factores que mantienen constantemente abusados los derechos humanos, no permiten que los ciudadanos se desarrollen libremente, comprometidos con el mundo que los rodea. Las variables de la investigación como problemática social, aproximaciones del concepto de familia, seguridad, hábitos comportamentales, ordenanza municipal de seguridad civil. Indicador de medición de la investigación. Se genera la problemática de la inseguridad social, el cual se tiene poca seguridad dentro del país, reduciendo dentro de una localidad en el cual por diversos factores, en la que destaca el comportamiento de cada una de las personas en la implementación de las estrategias, se conocerán los factores que nos puedan resultar factibles para la resolución de cada uno de los problemas que se llega a presentar. Se medirá el nivel que se encuentra en la sociedad, el grado de inseguridad que se vive día a día, se conocerán las etapas en las que se presentan, los resultados obtenidos se llegará a una comparación de lo que provoca la inseguridad cada vez con el paso del tiempo. Modelos teóricos. Tomamos en cuenta teoría de la disonancia cognitiva, teoría de la probabilidad de elaboración, teoría del procesamiento espontáneo, teoría de las representaciones sociales, teoría del hábitus urbano. Enfoque de la investigación. En el nivel en que se encuentra la sociedad de inseguridad, se encuentran las localidades donde se encuentra más la inseguridad. El por qué se lleva a cabo tanto inseguridad dentro de la sociedad, implementación de estrategias para combatir la inseguridad que va aumentando cada vez más. Lo dicho al inicio, la inseguridad, ¿cómo se maneja? Audiencia demográfica. Selección de tipo de investigación teórica. Registro 10 de julio del 2020. Examen video. Establecimiento Tecnológico de Estudios Superiores Coacalco. Evolución con base a la instrumentación de asignaturas y rúbricas. Definición. La investigación se está llevando a cabo a un municipio que es Coacalco de Berriozábal, en el cual utilizaremos como instrumentos la encuesta y el cuestionario a la población, y estadístico para tabular las gráficas y hacer análisis de cada una de ellas para la implementación de estrategias correspondientes. La implementación. La investigación se realizará en un año para analizar a detalle y en temporadas para una mayor observación del municipio de Coacalco de Berriozábal. Control. Informes. Cada una de las actividades realizadas deberá tener su informe explicado el desarrollo de cada una de ellas y los cuales han sido los resultados obtenidos, como la aplicación de cuestionarios y datos estadísticos obtenidos, si se lograron cumplir cada uno de los objetivos y explicación de cada una de las características de los hechos. Estudios de tiempo y movimiento, análisis de hechos de cada uno de los resultados, cuáles fueron las desventajas y ventajas al llevarlo a cabo, si se obtienen desventajas a la realización de cambios o implementación de estrategias para la investigación. Línea de investigación y o desarrollo tecnológico relacionada con el proyecto. Prevención urbana, prevención rural, intervención policial, teoría del crimen aplicadas. He aquí el cronograma de actividades. Elaboración de la investigación, de septiembre a octubre. Estudio de campo, octubre y noviembre. Aplicación de cuestionario en diciembre. El análisis y tabulación de resultados, diciembre. Conclusión en enero.
La interpretación de los datos en el mismo enero. Representación del proyecto en febrero 2019. Fuentes de financiamiento. Transporte 300 pesos, material 500 pesos, equipo de cómputo 400 pesos, servicio de internet y electricidad 1500, administración 600, que lleva un total a 3.300 pesos. En conclusión, necesitamos más que un organismo y cuerpos de seguridad pública. Como sociedad, el avance y el progreso social, económico y moral no depende de una estructura, una funcionalidad, sino de regresar al ser que somos, al humano, que día a día es más humano. Y es allí donde las reglas, leyes, sistemas ayudarán a una sociedad. El trasfondo debe de ser dispisado de raíz. Se debe empezar de lo pequeño a lo global, con bases sólidas. Y esto es hablando tanto de la vida cotidiana de cada individuo, así como de los cuerpos de seguridad. En mi opinión, es benéfica la descentralización de la seguridad pública, para trabajar desde el interior del pueblo, la ciudadanía, a la que vigila y salvaguarda. Por su atención, muchas gracias.